15 años, un sótano, un vecino, una madre que nunca se rindió. En la tarde del 23 de marzo de 2002, en un pequeño pueblito del interior de Córdoba, Argentina, una adolescente de 16 años salió de su casa con una misión simple: comprar azúcar para el café de la tarde. Su nombre era Catalina Morales. Nunca imaginó que esa caminata de apenas 200 metros hasta la verdulería de Don Julio sería el último día de su libertad. Nunca imaginó que desaparecería del mundo durante 15 años. Nunca imaginó que su madre, Rosa María, la buscaría cada día durante más de una década sin perder la esperanza. Nunca imaginó que los ruidos nocturnos que escucharía a través de las paredes de su casa serían la pista que la salvaría. Eran apenas 200 metros, un camino que Catalina hacía al menos 3 veces por semana desde los 12 años. Conocía cada piedra del sendero de tierra, cada árbol, cada casa. Era un trayecto tan seguro, tan familiar, que Rosa María ni siquiera le pedía que avisara cuando iba. Solo le gritaba desde la puerta: «Vuelve pronto, mi amor, que ya está anocheciendo». Y Catalina le respondía con ese entusiasmo de adolescente que todavía creía que el mundo era un lugar seguro. Esas fueron sus últimas palabras: «Vuelvo en 5 minutos, mamá». Rosa María Morales era una mujer de 38 años, fuerte de carácter, pero con un corazón que no cabía en su pecho. Viuda desde hacía 8 años, cuando su marido, Carlos, murió de un infarto mientras trabajaba en la estación de ferrocarril. Desde ese día, Rosa María y Catalina se convirtieron en un equipo, 2 mujeres contra el mundo. Rosa María trabajaba como costurera, cosiendo ropa en su pequeño taller desde la madrugada hasta la noche, las manos siempre enrojecidas, los dedos pinchados por las agujas, pero con esa determinación que solo tienen las madres que no tienen a nadie más que a sus hijas. Catalina era la razón de su existencia. Era una estudiante excepcional, dedicada, responsable. En la escuela, era conocida por su amor a la literatura. Soñaba con ser profesora de español, con enseñar a otros niños a amar las palabras como ella las amaba. Sus maestros la describían como una joven madura para su edad, seria, pero con una bondad que te desarmaba. Ayudaba a sus compañeras con las tareas, nunca faltaba a clase, nunca llegaba tarde. Era el tipo de hija que toda madre sueña tener. Aquel marzo de 2002, la provincia de Córdoba vivía un momento particular. Argentina estaba saliendo de una crisis económica devastadora. El país entero temblaba. Pero en el pequeño pueblo de 12.000 habitantes donde vivían Rosa María y Catalina, la vida seguía su curso. La gente se saludaba en la calle. Los niños jugaban en las plazas. Nadie esperaba que el horror pueda suceder en su tranquilo rincón del mundo. En la calle donde vivían, en la Avenida de las Flores, había solo 8 casas. Era una zona tranquila, casi rural, donde todo el mundo se conocía. Y ahí en la casa número 6 vivía un hombre que nadie sospechaba. Su nombre era Osvaldo Ruiz. Tenía 52 años. Era viudo desde 1998, cuando su esposa murió de cáncer. Desde ese día Osvaldo cambió, o tal vez siempre fue así, y el matrimonio simplemente lo mantenía ocupado. Osvaldo era un hombre extraño. Eso lo sabía todo el barrio. No era grosero, no era violento en público, pero era distante. Pasaba días sin hablar con nadie. Su casa tenía muros altos, puertas siempre cerradas, ventanas con cortinas pesadas. Trabajaba ocasionalmente como jardinero, pero pasaba más tiempo encerrado en su hogar que en cualquier otro lugar. Y lo más perturbador, siempre estaba mirando. Los vecinos notaron años antes del desaparecimiento que Osvaldo tenía un interés anormal por Catalina. Cuando la veía pasar por la calle, se acercaba a la ventana. Cuando ella estaba en el patio de Rosa María, él estaba en el suyo, vigilando. María González, la vecina de enfrente, una mujer de 60 años que vivía en esa calle desde hacía 25 años, lo notó. En aquella época no le dimos importancia. Pensamos que era solo un viejo aburrido que disfrutaba del movimiento de la calle. Nunca imaginamos que podría ser algo oscuro. Nunca imaginamos que ese hombre estaba obsesionado. La obsesión de Osvaldo había comenzado años antes, en 1999, cuando Catalina tenía apenas 13 años. Ese fue el año en que su esposa murió. Ese fue el año en que Osvaldo quedó solo.
y ese fue el año en que su mente comenzó a tejer fantasías alrededor de la adolescente que vivía al lado. Fantasías que crecieron, se multiplicaron, se volvieron más complejas con cada día que pasaba. Osvaldo pasaba horas observando a Catalina, cómo se movía, cómo hablaba, cómo sonreía, cómo su cabello castaño brillaba bajo el sol, cómo sus ojos verdes miraban el mundo con esa inocencia que solo tienen los adolescentes que aún creen en la bondad de las personas. Él guardaba cada detalle en su mente perturbada, como si fuera un coleccionista de momentos que no le pertenecían. En 2001, Osvaldo comenzó a construir. Lentamente, sin levantar sospechas, comenzó a expandir su casa. Agregó un anexo en los fondos, elevó los muros. Durante casi un año, trabajó en secreto, cavando, construyendo, preparando el lugar donde mantendría a Catalina, preparando la prisión donde pasaría los próximos 15 años de su vida. La mañana del 23 de marzo de 2002 amaneció con calor intenso. La temperatura ya alcanzaba los 30 grados a las 8 de la mañana. Catalina se despertó a las 6:30, como siempre. Se preparó para la escuela con su uniforme impecable. Desayunó el café con tostadas que Rosa María le preparaba cada día. A las 7:15 se fue a la escuela. Con su mochila azul y sus sueños intactos, regresó a las 12:30, como siempre. Comió el almuerzo que su madre había preparado. Luego estudió por la tarde. A las 16:20, Rosa María notó que se había acabado el azúcar. Necesitaba azúcar para el café de la tarde, para el mate que compartían juntas cada tarde, esa pequeña ceremonia que las unía. Le pidió a Catalina que fuera a la verdulería de don Julio. Catalina no protestó. Nunca protestaba. Solo tomó los 10 pesos que Rosa María le dio, metió el dinero en el bolsillo de su falda y se preparó para salir. «Voy en 5 minutos, mamá», respondió con ese tono que las madres nunca olvidan. Rosa María la acompañó hasta la puerta. La observó cruzar la calle de tierra. La vio desaparecer en la curva del camino. Fue la última vez que vio a su hija viva. Don Julio cerró su verdulería a las 17:45 sin haber visto a Catalina. Se preguntó dónde estaba la adolescente que siempre llegaba a esta hora, pero no le dio más importancia. A veces los clientes se demoraban, a veces elegían otro camino. A las 17:30, Rosa María comenzó a preocuparse. Catalina siempre era puntual, siempre. Después de 30 minutos sin ver a su hija, caminó hasta la verdulería. Su corazón ya latía acelerado. Cuando don Julio le dijo que Catalina nunca había llegado, sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Rosa María corrió por las calles. Preguntó en cada casa, preguntó a cada persona. Nadie la había visto. Era como si Catalina simplemente hubiera desaparecido del aire. A las 18:30, cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte cordobés, Rosa María supo que algo terrible había sucedido. Esa noche, Rosa María no durmió. Paseaba por las calles del pueblo gritando el nombre de su hija. «Catalina, Catalina», pero solo el silencio le respondía, solo la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, 24 de marzo, Rosa María fue a la comisaría. El comisario Héctor Ferreira, un hombre de 48 años con 20 años de experiencia, recibió el reporte de desaparecimiento. Conocía bien a Rosa María. Sabía que era una mujer sensata, trabajadora, confiable. Si decía que su hija había desaparecido, era porque realmente algo había sucedido. El comisario organizó la primera búsqueda. Reunió a 15 policías, bomberos locales y voluntarios del pueblo. Recorrieron la ruta que Catalina debería haber tomado hacia la verdulería. A 2 kilómetros de la bifurcación del camino, encontraron sus huellas en la tierra húmeda. Pero después de eso, nada. Era como si se hubiera evaporado. En la bifurcación encontraron algo más inquietante. Había señales de lucha, ramas rotas, tierra pisoteada, una pequeña mancha oscura que parecía ser sangre, y clavada en el tronco de un árbol, la brújula de Catalina, como si alguien la hubiera arrojado con fuerza. El cuaderno de anotaciones de Catalina fue hallado 50 metros más allá, parcialmente destruido por la lluvia. Las últimas palabras legibles hablaban de una planta desconocida que los indios locales le habían mencionado. Pero no, esto no era un caso de desaparición en la naturaleza. Esto era diferente. Esto era un crimen. Durante los primeros días, el comisario consideró varias teorías. Accidente, secuestro, crimen pasional. Pero nada encajaba perfectamente.
Después de 2 semanas de búsqueda intensiva que cubrió un radio de 15 kilómetros, no se encontró nada más. El pueblo entero se movilizó. Se distribuyeron carteles con la foto de Catalina. Se contactó a estaciones de radio. Se pidió ayuda a pueblos vecinos. Pero Catalina había desaparecido, y el pueblo de Córdoba no sabía que pasarían 15 años antes de que alguien volviera a verla con vida. Los años pasaron lentamente para Rosa María Morales. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que ese sería el día en que su hija regresaría. Cada noche se dormía con la certeza de que no lo haría. Pasaron días, luego semanas, luego meses y finalmente años. Durante el primer año, Rosa María perdió 18 kilos. Su cuerpo se consumió por la angustia. Sus manos, que antes cosían con precisión, ahora temblaban tanto que apenas podía sostener la aguja. Desarrolló insomnio crónico. Las noches se convirtieron en un tormento. Pasaba las horas recorriendo mentalmente cada minuto del 23 de marzo de 2002. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pedido azúcar? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido ella misma? El segundo año fue aún más devastador. Rosa María buscó en otros pueblos. Viajó a ciudades lejanas, cuando recibía pistas sobre una adolescente que parecía coincidir con la descripción de Catalina. Cada viaje terminaba en decepción. En 2003, una mujer la llamó desde Buenos Aires, asegurando haber visto a Catalina trabajando en un restaurante. Rosa María no dudó. Tomó un autobús hacia la capital con el comisario Ferreira. Cuando llegaron, descubrieron que era una falsa alarma. Fue devastador, cuenta Rosa María con la voz rota. Por algunas horas creí que iba a encontrar a mi hija. Cuando vi que no era ella, sentí como si desapareciera por segunda vez. A medida que pasaban los años, la investigación oficial fue perdiendo fuerza. Sin evidencias nuevas, sin pistas sólidas, el caso fue relegado a los archivos. Los años 2003, 2004, 2005 fueron particularmente dolorosos. La esperanza de Rosa María comenzó a transformarse en algo más oscuro. No perdió la fe, pero la frustración se convirtió en su compañera más cercana. Abandonó su trabajo de costurera. ¿Para qué trabajar si su hija no estaba allí para comer lo que ganaba? ¿Para qué vivir si cada día era una repetición del anterior? En 2005, 3 años después del desaparecimiento, Rosa María se sintió obligada a tomar acción. La investigación oficial no llegaba a ningún lado, así que decidió investigar por su cuenta. Se convirtió en detective amateur de su propia tragedia. Comenzó a observar a los vecinos con suspicacia. Comenzó a hacer preguntas. Comenzó a notar cosas. Una de esas cosas era Osvaldo Ruiz. Desde el principio algo en él no le pareció correcto a Rosa María. ¿Por qué no se había ofrecido a ayudar en las búsquedas? ¿Por qué siempre parecía nervioso cuando se mencionaba a Catalina? ¿Por qué sus respuestas eran siempre evasivas? Rosa María no tenía pruebas, solo tenía intuición. Solo tenía ese instinto de madre que le decía que algo malo estaba sucediendo del otro lado de la pared que separaba su casa de la de Osvaldo. Entre 2005 y 2010, Rosa María desarrolló una vigilancia discreta sobre su vecino. Observaba sus hábitos, veía cómo salía solo para hacer compras esenciales, veía cómo regresaba con bolsas llenas de alimentos, demasiados alimentos para una sola persona. Veía cómo sus patrones eran siempre iguales, rituales, mecánicos. Pero lo más perturbador eran los sonidos. Rosa María comenzó a escuchar ruidos extraños que provenían de la casa de Osvaldo, especialmente por la noche. Pasos, movimientos, sonidos de agua corriendo en horarios inusuales. En 2007, esos ruidos se volvieron más específicos, más perturbadores. Rosa María escuchaba lo que parecía ser sollozos, gemidos, y ocasionalmente algo que sonaba como alguien intentando gritar con la boca tapada. Comencé a creer que estaba perdiendo la razón, admite Rosa María. Me preguntaba si mi desesperación estaba haciendo que imaginara cosas, pero los ruidos eran reales. Yo sabía que eran reales. En 2010, Rosa María decidió compartir sus sospechas con otros vecinos. María González, la vecina de enfrente, confirmó que también había escuchado movimientos extraños, especialmente de madrugada. Parece que hay gente moviéndose en un sótano, dijo María, como si hubiera un sótano bajo la tierra. Doña Concepción, la vecina del otro lado,
confirmó que Osvaldo compraba cantidades excesivas de comida para alguien que supuestamente vivía solo. Compraba absorbentes, champú para cabello largo, ropas íntimas de tamaño pequeño. Esas compras no tenían sentido. A menos que hubiera alguien más viviendo en esa casa. A menos que hubiera alguien que Osvaldo estaba ocultando. En 2012, 10 años después del desaparecimiento de Catalina, Rosa María reunió el coraje para acudir a las autoridades nuevamente. Pero esta vez no solo tenía teorías, tenía documentación, tenía grabaciones. Rosa María había comprado un pequeño grabador de audio. Durante meses, registró todos los sonidos que provenían de la casa de Osvaldo. Guardó más de 40 horas de audio, sonidos de pasos, sollozos abafados, conversaciones en voz baja, algo que parecía ser alguien golpeando una pared en un patrón repetitivo. También instaló una pequeña cámara casera dirigida al patio de Osvaldo. Cuando presentó este material al nuevo comisario, Carlos Alberto Silva, él inicialmente fue escéptico, pero luego escuchó las grabaciones. Luego vio las imágenes. Luego leyó los análisis de un perito en audio de la provincia que confirmó que los sonidos eran consistentes con la presencia de al menos 2 personas en la residencia, una claramente en situación de angustia. El comisario Silva decidió reabrir la investigación, esta vez con seriedad. En 2012, autorizó vigilancia ostensiva de la casa de Osvaldo. Durante 2 semanas, investigadores observaron sus movimientos. Vieron cómo salía solo para compras. Vieron exactamente lo que Rosa María había visto. Cantidades excesivas de alimentos, productos de higiene femenina, medicamentos. Vieron patrones sospechosos. Vieron una rutina que solo tenía sentido si había alguien más viviendo en esa casa. Pero la verdadera prueba llegó cuando analizaron el teléfono de Osvaldo. Encontraron mensajes de texto con referencias vagas a ella, pronombres que sugerían la presencia de una mujer, frases como «hoy fue difícil» y «no quiso cooperar». Conversaciones que parecían ser con alguien más, tal vez un cómplice, alguien que visitaba ocasionalmente. El 30 de agosto de 2012, el comisario Silva obtuvo un mandato de búsqueda. Cuando entraron a la casa de Osvaldo, encontraron en su dormitorio objetos personales de Catalina, joyas, ropa íntima, cosas que habían desaparecido 10 años atrás. Osvaldo fue detenido inmediatamente. Durante los primeros interrogatorios, Osvaldo negó todo. Alegó que los objetos de Catalina habían sido dejados durante su infancia. Negó tener a alguien más en la casa. Pero cuando le mostraron las grabaciones de audio, cuando le mostraron las imágenes de cámara, cuando le mostraron el análisis pericial, su resistencia comenzó a desmoronarse. En el 10º día de detención, Osvaldo pidió hablar con el comisario Silva en privado, y entonces finalmente confesó todo. El 23 de marzo de 2002, dijo Osvaldo, esperé a Catalina en la bifurcación del camino. La sorprendí con un revólver. La amenacé. La forcé a acompañarme a un lugar más remoto, donde había construido una prisión improvisada. No quería hacerle daño, mintió Osvaldo. Solo quería que comprendiera que nos amábamos. Solo quería que viviéramos juntos. Durante 15 años, Osvaldo mantuvo a Catalina prisionera. La encadenaba durante el día. La llevaba a una habitación subterránea que había cavado bajo los cimientos de la casa. Una habitación de apenas 3 metros por 2, con una pequeña ventila de aire, un colchón viejo, una mesa, un balde como inodoro. 15 años en la oscuridad. 15 años sin ver el sol. 15 años siendo torturada psicológicamente por un hombre que afirmaba amarla. Osvaldo la obligaba a trabajar. La obligaba a procesar plantas medicinales que él vendía localmente. La obligaba a documentar propiedades curativas. Cuando se rehusaba, la privaba de comida y agua. Cuando cooperaba, la premiaba con pequeñas cosas, un pedazo de chocolate, una revista vieja, un poco de permiso para estar menos encadenada. Pero antes de que Osvaldo fuera apresado, algo milagroso había sucedido. En agosto de 2016, exactamente 14 años, 4 meses y 8 días después del desaparecimiento de Catalina, Rosa María escuchó algo que la heló la sangre. Una voz femenina, una voz que gritaba, mamá, no una vez, no 2 veces, 3 veces consecutivas. Mamá, mamá, mamá. Naquela noite soube que minha filha estava viva e estava ali, dijo Rosa Maria com convicção absoluta. Era a voz dela, mais madura, mas era ela.
Al día siguiente, Rosa María corrió a la comisaría. No era más una madre desesperada siguiendo pistas vagas. Era una mujer convicta de que sabía exactamente dónde encontrar a su hija. El comisario Silva autorizó la búsqueda. El 16 de septiembre de 2017, cuando los policías entraron en la casa de Osvaldo, lo encontraron preparando café. Cuando se le informó sobre el mandato, Osvaldo no resistió. Lo primero que encontraron fue la puerta del sótano, una puerta de acero camuflada bajo el piso. Cuando la abrieron, encontraron a Catalina. Pesaba apenas 42 kilos. Su cabello, que antes era castaño y brillante, ahora era gris. Parecía tener 50 años, aunque solo tenía 31. Estaba encadenada a una barra de hierro que le permitía movimiento limitado. Cuando vio a los policías, no gritó de alegría. Gritó de miedo. Gritó como si esperara castigo. Sus primeras palabras fueron: «Por favor, no me hieran». Fui buena. Obedecí. Esas palabras revelaban el grado de condicionamiento psicológico al que había sido sometida. Catalina había desarrollado síndrome de Estocolmo severo. Había creado vínculos emocionales con su captador como mecanismo de supervivencia. El transporte al hospital fue hecho con extremo cuidado. Catalina demostraba pánico extremo en espacios abiertos. Solo se calmaba en ambientes pequeños y cerrados. Los primeros exámenes médicos revelaron el impacto devastador de 15 años de cautiverio, atrofia muscular, deficiencias nutricionales graves, problemas de visión, signos de abuso sexual prolongado, múltiples fracturas antiguas. Pero estaba viva. Cuando Rosa María vio a su hija por primera vez en 15 años, casi no la reconoció. Estaba muy delgada, muy pálida, sus ojos eran diferentes. Pero cuando Catalina escuchó la voz de su madre, algo en ella se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Comenzó a sollozar. «Mamá», susurró, «eres realmente tú». El reencuentro fue conducido cuidadosamente por psicólogos. Catalina constantemente pedía disculpas. «Me disculpo, mamá, no pude volver a casa». Como si de alguna manera fuera su culpa, como si hubiera fallado en escapar. Rosa María simplemente la sostenía como si nunca fuera a soltarla nuevamente. Osvaldo fue formalmente acusado de secuestro calificado, privación de libertad, tortura y formación de cuadrilla. El juicio comenzó en marzo de 2018 en el Tribunal de Justicia de Córdoba. Atrajo atención nacional. Periodistas de todo el país cubrieron el proceso. Durante el juicio, Catalina prestó declaración. Su voz era frágil, pero sus palabras fueron firmes. «Él me robó mi juventud, me robó mis sueños, me robó 15 años, pero no pudo robar mi voluntad de vivir». El jurado deliberó por 8 horas antes de encontrar a Osvaldo culpable de todos los cargos. La sentencia fue de 28 años de prisión en régimen cerrado. Osvaldo fue enviado al penal de máxima seguridad de Córdoba, donde cumplió su pena hasta que falleció de cáncer en 2019. Pero la historia no termina con la condena de Osvaldo, termina con lo que vino después. Hoy, más de 7 años después de su rescate, Catalina continúa su tratamiento psicológico. Ha completado su educación secundaria a través de un programa especial y ahora estudia psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Quiere ayudar a otras víctimas de trauma. Quiere transformar su dolor en propósito. Rosa María se convirtió en activista por los derechos de las familias de personas desaparecidas. Fundó una organización que ayuda en la búsqueda de desaparecidos y ofrece apoyo psicológico. Su trabajo ha inspirado cambios en la legislación provincial sobre investigación de desapariciones. El caso de Catalina Morales cambió a Argentina. Se convirtió en símbolo de la vulnerabilidad de nuestros hijos. Se convirtió en recordatorio de que los mayores horrores pueden suceder a la vuelta de la esquina, escondidos detrás de puertas cerradas y muros altos. ¿Crees que fue suficiente justicia? ¿Crees que 28 años fueron suficientes para lo que Osvaldo hizo? Cuéntame en los comentarios. Dale like si crees que Catalina merecía esta segunda oportunidad de vida. Suscríbete al canal para más casos que te dejarán sin dormir. Activa la campanilla de notificaciones. Nos vemos en el próximo caso. Soy tu narrador de Informe Castillo 24H y esto ha sido la historia de Catalina Morales, una historia que cambió todo.